usted que la CIAC, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, cuenta con recursos para afrontar una investigación del calibre del vuelo JK-5022? Mire usted, un vehículo se compone para que llegue a buen puerto de dos cosas: que el motor funcione y que el piloto quiera llevarlo, ¿no? Entonces, si tiene usted un buen vehículo y el piloto es un desastre, pues no lleva a ninguna parte. Si lee usted las conclusiones del informe de la CIA-JAC, que permanentemente dice que todos los requisitos técnicos se producían y que allí en realidad todo estaba correcto, pero eso lo compara usted con lo que dice el COPAC y con lo que dice el órgano pericial colegiado y lo que dice la realidad, que se llama Lanzarote, que se llama Madrid, que se llama Detroit, que se llaman 50 incidentes y accidentes, que se llama que que un TOWS que está inoperativo y que no es redundante es un no-go, y en cambio era un go permanente para la Dirección General de Aviación Civil, y por lo tanto casi uno lo que piensa es que estos son una especie de catástrofes bíblicas ante las cuales uno no puede otra cosa que hacer que rezar. Y yo lo de rezar me parece muy bien, pero me parece mucho mejor evitarlo. Mi tercera pregunta es, ¿cree usted que la CIAC es independiente y si puede compararse con la independencia de cualquier órgano de investigación reconocido a nivel internacional? Pues mire usted, la CIA-JAC, mi fe en la independencia de la CIA-JAC es, ¿qué quiere que le diga yo? No sé, perfectamente descriptible. No me remito a mi fe, me remito a la realidad. Yo cuando leo el informe de la CIA-JAC, que en último término es lo que me importa. Primero, si estaban investigando Lanzarote, ¿por qué Aviación Civil, que tenía dos altos responsables en la CIA-JAC de Lanzarote, no tomó nota de la extraordinaria, importantísima declaración del comandante Hapstead, que estaba diciendo todo lo que ocurría y que era Detroit, 151 muertos y 50 incidentes con el TOWS no operativo, sin que la tripulación se enterara? ¿Qué hicieron cuando se enteraron de que había pasado algo muy importante, que no tuvo trascendencia, en Lanzarote, y permitieron que seguían operando a las aeronaves de ese modelo sin retirar la licencia y sin exigir que se cumpliera un principio fundamental, que es la redundancia en los sistemas de avisos y de alarmas? Pues mire usted, ¿qué quiere que le cuente? Si esto es una CIA-JAC, que venga Dios y lo vea. Me quedan solo dos preguntas. ¿Cree usted que pasados 10 años la seguridad en el transporte aéreo en nuestro país ha mejorado o cambiado sus estructuras para hacerlo más eficiente y segura? La virtud de la jubilación significa la renovación. Y como yo tengo la confianza de que la Senectud haya creado una nueva generación de personas en aviación civil, mi confianza es puramente cronológica, no institucional. La última pregunta. La directora de AESA, en su comparecencia el pasado día 5 en esta comisión, dijo que la supervisión la realiza la propia compañía aérea y que la agencia realiza encomiendas de gestión y contratos de gestión con SENASA. En 2008 habían 2 inspectores de vuelo y, como sabe, el certificado de aeronavegabilidad del avión se prorrogó del 22 del 7 del 2008 al 22 del 8 del 2008. ¿Cómo considera el avance de la supervisión e inspección en España, que sean las propias compañías aéreas las que se supervisan a sí mismas, quedando relegado el papel de AESA a inspeccionar los procedimientos documentales, pero no las inspecciones en vuelo? La contestación es la misma pregunta. Imagínese usted que la agencia más importante de transportes por carretera de España sea a la vez la responsable de la vigilancia del cumplimiento del Código de Circulación. 1. 2. Ley de Navegación Aérea 48/1960 de 21 de julio. Compete al Ministerio de Fomento extender el certificado de aeronavegabilidad de las aeronaves civiles y determinar e inspeccionar para su aprobación las pruebas tanto respecto a la aeronave en su conjunto como cada uno de sus elementos. ¿Qué es lo que dice el órgano pericial colegiado? No se debería haber dado o mantenido el certificado de aeronavegabilidad. Debería haberse retirado el certificado por la autoridad española, por la DGAC. Sinceramente, vaya funcionario el que vino aquí el otro día. A mí me abochorna, no le digo más, sobre todo cuando hay muertos. Aquí no estamos hablando de responsabilidades burocráticas, sino de algo muy serio que es la vida de la gente. Muy serio. Y si no se es capaz de asumir, lo que tiene que hacer uno es irse a otro lugar, pero no mantener el puesto. Y hay algo que ha dicho usted que es importante. La inspección de técnicos. 2. ¿Por qué se externaliza?
Ese es uno de los grandes problemas. Cuando resulta que la Dirección General de Aviación Civil no crea nuevos técnicos, nuevos inspectores de vuelo del Estado, que son independientes, que son funcionarios, que no dependen de nadie, y de ellos, de uno de ellos, no quiero extenderme acá, pero tengo una muy amarga experiencia personal de él, con una profunda frustración por mi parte también. Le juro, era estrellarse contra un muro y ver cómo al final la culpa la tenían dos mecánicos y todos los demás eran virginales y puros y habían cumplido con los reglamentos, pero por lo que se ve, la ley de navegación aérea ni se la habían leído, Tienen la responsabilidad de comprobar los elementos de seguridad de una aeronave y cuando dan el certificado de aeronavegabilidad es que la aeronave está segura, no que el fabricante la declara segura. Para eso suspendemos la Dirección General de Aviación Civil y nos gastamos el presupuesto en otras cosas más interesantes, sanidad, educación. ¿Conoce algún informe del CIAC que vaya a los hechos y no solo a culpabilizar mecánicos o pilotos? ¿Ha hecho algún informe que realmente vaya más allá? ¿Tiene conocimiento? Mire, cada informe tiene sus causas y en ocasiones los informes exculpatorios o que aparentemente determinan pues que no hay responsabilidad son correctos, no se trata de diabolizar. Pero es que en este caso, si usted le echa un vistazo al informe de la CIAC, es llorar. Es absolutamente llorar. Vayan ustedes a las conclusiones del informe y de lo que sacan en conclusión es lo siguiente, que los TMAs, que los pilotos. Y después hay dos causas concurrentes de escasa importancia. En fin, ¿qué le digo? Es la guinda de la tarta, que el TOWS no funcionaba. Ya está. Pero es que está clarísimo que el TOWS tiene que o funcionar o decir que no está operativo. Tiene que advertir de la no operatividad en el caso de que esté fuera de operación, porque es un no-go, es un no salir. Entonces, ¿cómo diablos unos profesionales tienen el cuajo de presentar este informe donde la culpa la tienen los pilotos y los TMAs y donde hay unas causas concurrentes como factores contribuyentes? Factores contribuyentes, ¿qué quiere que le diga? Pues no sé, la temperatura ambiente, que era San Isidro ese día, vaya usted a saber. La ausencia de aviso de la configuración incorrecta, que no alertó a la tripulación, pero bueno, no tiene mayor importancia, y la inadecuada gestión de los recursos de la tripulación, en fin, cosas secundarias. Cuando lo esencial, lo fundamental, es que el avión no tenía los avisos suficientes para advertir que un no-go era un no-go y que, por lo tanto, el avión pensaba que volaba cuando estaba en tierra, porque en la pata izquierda del tren de aterrizaje el sensor de peso no operaba porque se había eliminado un disyuntor y, en consecuencia, el avión estaba bien equivocado y por eso el TOWS no funcionó y el TOWS no dijo estoy inoperativo. Muchas gracias. La verdad es que el informe del CIAC fue determinante. Fue determinante. Todo hace pensar... ¿Me deja ser prudente? Sí, pero pues eso, es que prudente. Se explica, y aquí nos lo dijeron dos altos responsables la semana pasada, que es un órgano independiente, fuera de toda sospecha. Yo me imagino un juez que le llega el informe de CIAC con toda esta parafernalia de, oigan, esto es el no va más, son gente súper competente, yo soy un juez profano en temas aeronáuticos, ¿y qué me voy a creer? ¿Qué me voy a creer? Yo pienso que esto es fundamental para ver la magnitud de la tragedia y el por qué llevamos 10 años así. El juez había dicho, y en uno de mis escritos lo reflejo, que iba a hacer caso fundamental a el órgano pericial colegiado, al OPC. Siempre yo lo refiero por OPC. Si le digo la verdad, cuando yo lo vi y lo leí, me pareció impropio jurídicamente. ¿Por qué? Porque los peritos del juzgado en principio son independientes y fiables, porque no están, dijéramos, afectados por intereses de las partes. Por lo tanto, prima facie es correcto. Pero lo que uno no puede decir es solamente me voy a creer a esos peritos y no a los demás. Pero resultó que el órgano pericial colegiado era muy bueno. Y fue tan bueno que yo
en ese afán de ser lo más neutral posible, porque, repito, el objetivo que tenía como abogado encargado por las familias es que no se produzcan más estas situaciones, no defender a los pilotos, sino que no se produzca más, utilicé, y verán que en todos mis escritos es OPC, 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 que coincide absolutamente con el COPAC, pero misterios de la ciencia, no con lo que dice la CIA-IAC. Y entonces uno se pregunta, si la CIA-IAC conocía el incidente Lanzarote, ¿por qué no lo aplicó para evitar el accidente en Madrid? Iba a hacer una pregunta retórica. No sé si conocía, seguro que lo conoce, el informe de la OACI de julio de 2010, que dice que nuestro país en investigación de accidentes está por debajo, 2010, de Mali, Nigeria, Cuba, por tanto muy alejados de nuestro entorno. Y le hago la pregunta, ¿cómo calificaría que la CIA-IAC, a pesar del grave siniestro de este vuelo, 2 años más tarde de lo ocurrido, continúe situándose en el ranking más bajo de 191 países que conformaban este modelo? Es decir, ¿cómo es posible que se nos diga, gente con poca memoria, que la seguridad es fantástica, cuando habían informes fehacientes que decían no se investiga bien? No es verdad, ¿no? Mire, hay veces que ciertas comparaciones le llevan a uno el esperpento, y le digo con franqueza, decir que estamos por debajo de Mali es absolutamente disparatado, aunque lo diga la Santísima Trinidad. Entonces, no. Sobre todo porque es que en Mali no hay CIA-IAC propia, es ASECNA, es una compañía francesa que se encarga de la gestión y de la seguridad de aeropuertos perfectamente mejorables. Me conozco mucho los aeropuertos africanos y le puedo asegurar que es realmente una aventura interesante, es una especie de Indiana Jones obligatoria en ocasiones. Los aeropuertos españoles son muy seguros, están muy bien diseñados. El aeropuerto de Barajas, con independencia del defecto gravísimo, que yo me refiero respecto a las 2 cortes que había entre las 2 pistas, que impidió que llegaran inmediatamente los bomberos, es un aeropuerto que tiene todas las condiciones, no ya Barajas, la mayoría de los aeropuertos. Hay algunos aeropuertos donde realmente, cuando coge viento racheado lateral en Sondica, que es un lugar donde yo voy con una cierta frecuencia, uno termina encima de Jolaseta te desplaza lateralmente y es peligroso. Hay algunos que son problemáticos. El problema que tenemos en España, pero vamos del lugar, es una multiplicidad de mini aeropuertos. Es un minifundio de aeropuertos donde cada califa local tiene su fielato aeroportuario. Y eso es un disparate. Pero esto es otra historia. El minifundio aeroportuario es otra historia. Y hubo accidentes, uno muy grave, el de Detroit, y una serie de incidentes, básicamente con el mismo problema, pero uno tan cercano en el espacio y el tiempo como el de Lanzarote. Y no he entendido bien, la CIA no lo registró esto. Sí, la CIA-IAC, lógicamente, cada vez que se produce un incidente o un accidente, se crea una comisión de investigación, pero es que hay algo mucho más grave. Es que a Hapstead, al comandante Hapstead, que era el comandante de Mapjet, que es quien sufrió el incidente y lo resolvió, ya lo explicó, que salió no configurado y no tuvo el aviso TOWS, o sea, Detroit. Y ante eso, con 2 altos miembros de la DGAC dentro de la CIA-IAC de Lanzarote, esos 2 señores, pues por lo visto estaban en cosas extraordinariamente importantes y no les pareció importante explicar a la DGAC que existía una compañía española llamada Spanair que operaba con el MD-82, que tiene menos potencia que el MD-83, que gracias a esos motores más operar en despegue a nivel de mar pudieron salir del problema, que eso era una alarma absoluta, fundamental. Por lo tanto, no era necesario el informe CIA-IAC, porque ya no sabían lo que había ocurrido. Y, por lo tanto, un elemental sentido de la responsabilidad. Es decir, mire, acabamos de escuchar el informe del comandante Hapstead, que dice esto, que es Detroit, están operando aviones MD-82 en España, bastantes, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque Lanzarote es el segundo Detroit y que no haya un tercero, que fue Madrid. Por lo tanto, de verdad le digo, el que se esconda diciendo que todavía no haya informe CIA-IAC Lanzarote me parece de una hipocresía repugnante, porque aquí hablamos de muchos muertos,
Entonces, en este caso, en esta loncha del Tous, que estaba agujereada al no tener ese sistema redundante, si hay que buscar responsabilidades, no por aplicar la antorcha, sino por ver dónde se tendrían que hacer las acciones de mejora, entiendo que sería, por un lado, la Dirección General de Aviación Civil, que no tomó nota de los incidentes previos, y por otro lado, la CIAJAC, que ni había aún emitido el informe de Lanzarote ni había hecho caso de esta declaración del comandante del vuelo de Lanzarote. Lo que les puedo decir es que el TOUS ahora es obligatorio que sea redundante. Entonces, esto es algo importante. No hay avión que opere en España con un TOUS no redundante. Pero ha habido los muertos de Madrid. Y el problema no son los muertos de Madrid. El problema es que no sabemos en qué situación están las inspecciones. Por cuanto, hasta ahora no ha pasado nada. Pero hasta Spanair Madrid tampoco había pasado nada, ¿eh? Y sí habían pasado 50 incidentes más Detroit, más Lanzarote. Entonces, el tema es que el Ministerio tenga una efectiva competencia inspectora, efectiva, y no simplemente metafísica, filosófica, burocrática. O sea, que no se produzca el escándalo Spanair. La siguiente línea de defensa, la siguiente loncha de la que le quería preguntar, que aparentemente también tenía agujeros, puesto que, por un lado, el TOUS no era redundante, pero aparentemente, además, el TOUS había sido desactivado por los problemas con la sonda RAT, es el de la formación. Usted ha hecho también referencia al informe de COPAC, que ya detecta estos problemas que no serían solucionados hasta un año más tarde. Entiendo que aquí también, si se tratara de buscar responsable en el sentido de quién tendría que hacer las acciones de mejora, también sería Aviación Civil. El Ministerio. Yo le diría algo. De mi experiencia, de mi conocimiento, los TMAs españoles son francamente buenos. Francamente buenos. Y lo que es los pilotos en España están acreditadísimos y los buscan en todos los países del mundo. El material humano es excelente. Otra cosa es cuando llegamos a las puertas del Ministerio. La siguiente loncha con su agujero hace referencia a los manuales. Ha dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que ante errores similares se habían dado 3 distintas respuestas a un mismo problema. Esto parece indicar que los manuales no estaban lo suficientemente claros sobre cómo solucionar este problema de calentamiento de la sonda RAT o eso. Es así, ¿no? Yo me remito al informe COPAC, que habla precisamente de esta cuestión, y le reitero, el objetivo que teníamos era buscar la verdad de lo que había ocurrido y que no se produjera nunca más. En consecuencia, el problema es que lo que se llama en términos técnicos el troubleshooting, la contestación a un problema, estaba mal respondido, mal estructurado en los manuales de McDonnell Douglas. Y eso es lo que dicen los peritos, y a ellos me remito. Pero claro, le reitero, es que si lo que tenemos es un servicio burocrático de estampillado, con un director general al frente y gente muy importante que son los responsables de nuestra seguridad, pero que lo único que hacen es ponerle un sello encima de lo que les llega de McDonnell Douglas, ¿para qué los queremos? Ellos tienen la obligación de comprobar que los manuales tienen la adecuación suficiente. Esa es su responsabilidad legal, ley de navegación aérea. Pero no lo hacen. En este caso, y así lo dicen. Cuando yo les hice las preguntas en la ratificación, en el informe oral, en el acto de ratificación del informe pericial, me lo dijeron de una forma clara. Y había que verles la cara a los peritos. Los peritos estaban yo les diría, tan dolidos como yo. Si al final aquello era evidente, lo que a uno le sorprende es que un juez que dice me voy a fiar de mis peritos, después no se fía de ellos, porque si hubiera seguido lo que sus peritos y el COPAC, pero los suyos decían, pues no hubiera quedado en mi criterio el expediente en blanco, porque es que lo escandaloso del tema es que de esa situación, con todas las deficiencias que hemos ido señalando, no tiene la culpa nadie. Es, yo le diría, una especie de catástrofe inevitable, es algo de los hados. Nadie sabe por qué y sucedió. Pues sabemos por qué. Y hay responsabilidades, en mi criterio, que son las que determinan los informes periciales. Pero además de informe tiene que haber voluntad.
se entiende también que hay antecedentes en los cuales, gracias a que ha sonado el TOWS, la tripulación ha abortado el Claro, despegue. es que vamos a ver, si tiene uno el TOWS en redundancia, o sea, si tienes una alarma visual, una luz que te dice el TOWS no tiene operatividad porque no le llega el impulso eléctrico, o bien el TOWS está inoperativo por disfunción, y ves la alarma, que puede ser sonora o visual, en el momento en el que lanzas el avión, lanzas la palanca de gases, ves y aparece un punto de luz, ojo, que no estás configurado. Por lo tanto, claro que es absolutamente esencial, hasta el punto de que todos los aviones que volaban entonces estaban en una situación de redundancia, hasta el punto de que la Agencia Federal Norteamericana hizo una recomendación no obligatoria, y había que preguntarles a ellos por qué a una importantísima compañía del ámbito de la defensa no se le exigió que pusiera redundancia, que colocara en redundancia o en aviso suficiente en el sistema CAUS, en el sistema de el Central Alarm y Avisos Sistema, el CAUS, donde se instala el TOWS, donde es parte de ellos el TOWS. ¿Por qué no se le exigió? Miren, en aquel momento operaban centenares de MDs 80 y 82 por todo el mundo. Uno saca sus conclusiones. ¿Conoce usted el informe de la CIA sobre el accidente del vuelo JK 5022 ocurrido el 20 de agosto del 2008? Entiendo que sí. ¿Y qué opinión tiene usted al respecto? Penoso. ¿Cree que quiero ser cuidadosamente educado. Pero si me sale, dijéramos, mi parte vascongada, le diría otra. ¿Cree usted que las causas del siniestro del vuelo JK 5022 se identificaron en ese informe final de la CIA? ¿Las causas reales y las fundamentales? Profusas, difusas y confusas. O sea, todo aquello era... mire, si lo lee usted, que son 60 y tantos puntos, pues le repito, uno llega a una conclusión y después hay dos causas concurrentes de... bueno, que se colocan por aquellas cosas de que hay que poner por el qué dirán. Pues que el TOWS no era operativo, pero eso no tiene importancia. Lo importante son los anteriores, que si resulta que los mecánicos, que si resulta que no se configuró, que si resulta que el relé R2 no es operativo sobre el TOWS, creo recordar que es uno de los puntos. Óigame, uno va leyendo y al principio uno entra en una fuerte indignación y al final tienes el cansancio de que tanta indignación ya te agota. La siguiente pregunta iba en relación al relé 2.5 y es que ¿por qué cree usted que la CIA que en su informe final no relaciona el relé 2.5 con el TOWS? Glorioso, ¿verdad? Por lo menos sorprendente. Maravilloso. Absolutamente fastuoso. ¿Por qué cree usted ¿por qué cree usted que ese informe no establece la relación? Mire usted, la opinión que tengo de la calidad del informe de la CIA que es perfectamente descriptible. O sea que no me merece el más mínimo respeto. Pero, absolutamente. ¿Cree usted que es por incapacidad técnica o por otras cuestiones? Muy buenos. Óigame, vamos a ver. No le digo yo que sean premios Nobel, pero son gente muy buena, muy bien preparada. O sea que hay otras cuestiones. No sé, en ocasiones uno puede entender que hay disfunciones. Pero fíjese, mire, más importante que mi opinión son los hechos. Aquí podemos opinar muchas cosas. De la tragedia del JK 5022 es el accidente de Detroit del 87, sí, en donde fallecieron 156 personas y el avión era idéntico al accidente en Madrid en agosto de 2008, un MD-82. De hecho, la CIA, en el borrador del accidente de Spanair 2008, en el anexo 1, establece una similitud con este accidente en Detroit. Y además la comparación la relaciona con dos datos coincidentes, que los flaps no estaban en posición de despegue y la alarma de aviso de configuración de despegue, el TOWS, no sonó. Está el antecedente de Lanzarote 2007, que gracias a la habilidad de la tripulación en este caso, pues no acabó en accidente, pero sí fue un incidente grave, del cual también se hizo una investigación, como ya he contado, y un reporte, y la CIA tenía conocimiento de lo que había pasado. Bueno, o sea que lo que tenemos es que después de 20 años, de más de 20 años, desde el primer antecedente, vamos a ponerlo en Detroit en el 87, se conocen los problemas y las gravísimas consecuencias que podía tener un fallo de estos sistemas. Pero sorprendentemente, en todo este tiempo,
en 20 años y en meses después del accidente de Lanzarote, la Dirección General de Aviación Civil permitía seguir operando aviones con este error de fabricación. Pues la pregunta es, ¿a qué cree usted que se debe esta negligencia por parte de la autoridad española? Y le hago varias seguidas. ¿Cree usted que de haberse aplicado las medidas oportunas el accidente de Spanair en 2008 podría haberse evitado? Y por último, si cree que se podía haber evitado, ¿qué grado de responsabilidad le atribuye a la autoridad española, a la Dirección General de Aviación Civil, en el hecho de que no se aplicaran las medidas de seguridad necesarias y, por tanto, en que se produjera el accidente? Página 111 a 117 del informe del órgano pericial colegiado. No se debería haber dado o mantenido el certificado de aeronavegabilidad. Debería haberse retirado el certificado de aeronavegabilidad por la autoridad española, Dirección General de Aviación Civil. Quiero decirle, 2 y 2 son 4 y podemos extendernos con oraciones subordinadas hasta el infinito, pero esto es de una rotundidad absoluta. Cuando se produce cualquier incidente en cualquier lugar del mundo, ese incidente se documenta y llega a todas las autoridades de aviación civil del mundo. Por lo tanto, un incidente en Burkina Faso con un avión, el que fuere, aunque no sea operativo en España, llega, se mantiene en un dossier, y si algún día hay un avión español que opera y van a darle la licencia, ven qué incidencias ha tenido, ven si estas incidencias están resueltas, deberían ver. Vamos a decir las cosas como son. Por lo tanto, estamos hablando de 50 más incidentes, uno con 156 muertos y otro inmediato en Lanzarote. ¿Y qué hicieron? Pues contemplar el paisaje, que debe ser interesante desde el despacho del director. Porque hacer lo que se dice hacer, nada. Tuvo que ocurrir los muertos de Madrid. Y entonces, evidentemente, todos tuvieron el corazón muy tierno y sufrieron muchísimo. Pero, cuando llegan aquí, ni se acuerdan ni saben. Yo sí me acuerdo, le juro que sí me acuerdo. La FAA, que también la ha citado, la Autoridad de Aviación Civil norteamericana, emitió una serie de recomendaciones que no llegaron a España, o por lo menos eso fue lo que argumentó la Dirección General de Aviación Civil en el proceso judicial. ¿Considera normal o justificable esa explicación o cree que oculta responsabilidades? No tengo ni idea, por una razón. Si la Autoridad Federal Norteamericana de Aviación, la FAA, no comunica, no tiene culpa Eslovaquia de no recibir lo que no envía a Estados Unidos, o si España no comunica lo que sucedió en Madrid, no tiene la culpa de no recibirlo Finlandia. Pero hay otra cuestión. Cuando hay una flota importante de una compañía importante llamada Spanair que opera con MD-82 y ha ocurrido un accidente que es de referencia, es que, le repito, en los ámbitos de aviación civil hay accidentes llamados de referencia, y este es un accidente de referencia, el de Detroit. Por lo tanto, cada vez que se produce un problema, ese problema podrá ser muy documentado o poco documentado, pero normalmente, lógicamente, llegan las cosas. Que después Aviación Civil Norteamericana, FAA, no comunique circulares. Pero dígame, es que estas circulares son internas. Es que vamos a ver, ¿estamos colonizados por los Estados Unidos de América del Norte? Nosotros dependemos de que lo que nos quiera contar la Autoridad de Aviación Civil del país concernido, para ante una realidad que tenemos ante los ojos, no responder porque el papá norteamericano no nos lo ha contado. Es que es escandaloso, se lo digo de verdad. Además, es que sí que la emitió, aunque no fuera con carácter obligatorio, la emitió. No, pero ellos dicen que no la recibieron, según me ha dicho. Bien, es que aunque no la hubieran recibido... Si usted cree que esa respuesta es verdad, básicamente, por preguntarse de otra manera. Yo soy entre agnóstico y ateo. O sea que yo creo lo que conozco. Y lo demás, pues lo que tengo son conclusiones que no valen para nada, son las mías. Señor Bricla, tiene que ir terminando, ¿eh? Te ha pasado de tiempo. Termino ya mismo. Dos preguntas para terminar. ¿Cree usted que la CIA-IAC goza de la independencia necesaria para realizar su trabajo de forma eficaz y efectiva? ¿Cree usted que el Ministerio de Fomento goza de la competencia suficiente para ser competente en lo que debe ser competente? Pues ya somos dos. Y ya para finalizar, la Asociación de Víctimas del vuelo JK 5022 lleva proponiendo desde 2014, en un informe que presentó a todas las partes implicadas, públicas y privadas, la creación de un órgano multimodal
de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples y parten del lema extraer de la tragedia el conocimiento para la seguridad de todos, lema que casa muy bien con los objetivos de esta comisión y que expresa a la perfección el objetivo que persigue la propia asociación de víctimas. Yo lo que le pregunto es, ¿usted cree, o sea, estaría de acuerdo usted con la creación de dicho órgano y, por tanto, con la separación efectiva de la CIA del Ministerio de Fomento en aras de su independencia y eficacia para que no vuelvan a suceder tragedias como la de 2008? Un órgano de investigación tiene que ser independiente por naturaleza y, sobre todo, lo que tiene que ser es profesional, con el más absoluto respeto, y lo sabe usted que lo tengo, por las víctimas por las que me batí en el tema Spanair. El sentimiento no es el pensamiento, y lo que tiene que tener, sobre todo en temas de esta especie, es una mente analítica, fría y determinante en cuanto a lo que significa alcanzar estándares de seguridad. Entonces, yo requiero que exista un órgano de investigación absolutamente independiente, formado por profesionales de reconocido prestigio. ¿Qué quiere que le cuente? Cuando nos vamos encontrando que de una manera permanente se van eliminando los factores de independencia administrativa y los órganos que deberían ser independientes están progresivamente colonizados por el poder político, y en este caso me refiero no a otra cosa sino al asunto del que estamos hablando, pues mire usted, yo como ciudadano, no de ciudadanos, sino de la ciudadanía, ¿no? Pues tengo una profunda rabia y me rebelo contra ello. Bueno, pues gracias. Muchas gracias.